Buenos días, amada iglesia. Qué bendición volvernos a encontrar en este domingo, día de celebración. Le voy a invitar allí donde usted está para que juntos leamos la palabra del Señor y empecemos haciendo guerra espiritual en esta mañana. Dice la palabra de Dios: y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Param. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Hoy estamos tal vez en medio de un desierto. ¿Cuántos días llevamos? No lo sé. Pero dice la palabra de Dios que la bandera de Judá iba adelante. Y en esta mañana nosotros con la alabanza, Judá significa alabanza, vamos adelante. Y en esta mañana vamos a decir como Moisés: levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, y como se derrite la cera en medio del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Jehová y saltarán de alegría. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aplaude al Señor en esta mañana. Levántele con tu aplauso. Aleluya. Díselo a Él. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Oh sí, Señor, levántate en esta mañana a favor de tus hijos, Señor. Levántate, Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos en esta mañana a hacer guerra espiritual. Vamos a guerrear la buena batalla de la fe. Oh sí, Señor, te alabamos en esta mañana. Te bendecimos, Señor. Levántale en esta hora.
regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Es hora de que allí donde estás, salta para Cristo. Poderoso, 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 vencedor, 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 vencedor. El león de Judá, el león de Judá, el león de Judá, el león de Judá. Hombre de guerra, hombre de guerra, hombre de guerra, hombre de guerra. Cristo, 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 Cristo. Aleluya, aleluya. Levántale con tu aplauso, levántale con tu aplauso. Él es digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Aleluya, aleluya. Y dice la palabra del Señor: si tú me amas, guarda mi palabra, y yo rogaré al Padre, y Él os enviará otro consolador, el Espíritu Santo de Dios, que está con nosotros. Hoy quiere ser levantado. Vamos en esta mañana a declarar la poderosa palabra de Dios. Aleluya. Vamos allí donde estás. Hoy el Señor te está diciendo, hoy el Señor te está diciendo esta palabra. Recíbela en tu espíritu. Si me amas, guarda mi palabra, no se turbe tu corazón, cree en mí, soy el camino, verdad y vida para ti, mi paz te dejo, consolador enviaré. Señor, si me amas, guarda mi palabra, no se turbe tu corazón, cree en mí, soy el camino, verdad y vida para ti, mi paz te dejo, consolador te enviaré. Espíritu en ti derramaré, y en tus hijos visiones yo pondré. Decláralo. Del cielo viento recio te sopló, llenando todo mi ser con tu amor, tu fuego mi pecado consumió, y hoy puedo cantar. Oh sí, Señor, lo escuchamos tu voz. Si me amas, guarda mi palabra, no se turbe tu corazón, cree en mí, soy el camino, verdad y vida para ti, paz te dejo, consolador te enviaré. Mi espíritu en ti derramaré,
sí, Señor. Hoy declaramos tu palabra, Señor. Que tú, Señor, llenarás a nuestros hijos y a nuestras hijas con tu espíritu, mi Dios. Hoy lo declaramos. Oh, Señor. Del cielo, viento recio que sopló, llenando todo mi ser con tu amor, tu fuego, mi pecado consumió, y hoy puedo cantar. Del cielo, dilo. Del cielo, viento recio que sopló, llenando todo mi ser con tu amor, tu fuego, mi pecado consumió, y hoy puedo cantar. Dilo. Y hoy puedo cantar. Y hoy puedo cantar. Sí, Señor. Oh, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Espíritu derramaré sobre tus hijos, lo pondré. Espíritu derramaré sobre tus hijos, lo pondré. Mi espíritu derramaré sobre tus hijos, lo pondré. Mi espíritu derramaré sobre tus hijos, lo pondré. Oh, sí, Señor. Hoy declaramos tu palabra. Estamos en los postreros días, Señor. Y hoy creemos que tú estás derramando tu espíritu sobre toda carne. Oh, qué bendición, Señor, creer que tú eres, Señor, verdad. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos y hoy te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, sigue obrando, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Hola niños de Generación Sin Límite Kids, me alegra mucho poder volver a saludarlos y a compartir con ustedes. Les cuento que estamos en el mes de septiembre, el mes del amor y la amistad, ¿verdad? Pero antes quiero invitar a una amiguita para que oremos y empecemos la clase. Hola niños, Dios les bendiga. En el día de hoy vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, gracias por este día que nos has regalado, gracias porque nos das un día más de vida, gracias porque nos has permitido adorar y exaltar tu nombre, Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Señor, todo lo que veamos hoy en la clase se quede grabado en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Te lo pedimos. Guía a las profesoras con tu Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más
como les venía contando, estamos en el mes de septiembre, mes de amor y amistad. Por eso hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el amor. El amor es una palabra tan importante y tan hermosa que la encontramos en la Biblia también. Dios fue el primero que nos amó. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús a morir por amor a nosotros. Pero ¿y qué es el amor? El amor es un sentimiento de afecto hacia otra persona a la que le deseamos todo lo bueno. Amar es dar, es decir, voy a dar tiempo, voy a dar atención, voy a dar cuidado, voy a dar obediencia. Si amamos a nuestros padres, debemos obedecerles y respetarles. Eso es amar. Ese es el verdadero sentido de amar. Hay muchas personas que aman solo de palabras. Te dicen te quiero, te amo, pero hacen cosas para lastimarnos, ¿verdad? Como mentirnos y engañarnos. Por eso, hoy vamos a aprender a amar como Dios pide que lo hagamos. Lo encontramos en la Biblia, en Juan 13:34, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es decir, que la manera que tenemos para demostrarle al mundo que tenemos a Dios en nuestro corazón es amando. Y no es si queremos o no, es un mandato de Dios. Así que vamos a amar a nuestra familia, a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Pues nuestros amigos, nuestros vecinos. Ahora quiero invitarlos para que amemos más, para que le demostremos a esas personas que tenemos a nuestro alrededor lo mucho que los amamos. Vamos a darle un abrazo, vamos a darle un beso, e incluso podemos hacerle una tarjeta, poderle dar un mensaje de aliento, de que estoy aquí, de que te quiero, de que te amo. La última cena había terminado y Jesús conversaba con sus discípulos. Sabía que les quedaba poco tiempo juntos, así que compartía con ellos sus últimos consejos. Quiero que sepan que así como mi Padre me ha amado, yo también los he amado a ustedes. Nunca te fallaremos, Señor. Sigan los mandamientos como una muestra de su amor hacia mí, así como yo lo hago para agradar a Dios. Así lo haremos, Maestro. Este es mi nuevo mandamiento: que se amen ustedes tanto como yo los he amado. Te obedecemos, Señor, porque somos tus siervos. No son mis siervos, son mis amigos, porque todo lo que mi Padre me ha dicho, se los he contado a ustedes. Y porque no existe amor más grande que el dar la vida por los amigos. Somos muy felices de haberte elegido, Maestro. Ustedes no me eligieron, yo los elegí. Y desde ahora todo lo que pidan a Dios en mi nombre, Él se los dará. Por eso, les mando que cumplan con mi mandamiento. Ámense los unos a los otros. Niños, espero que hayan aprendido qué es el amor, que les haya gustado mucho la clase y que apliquen estas palabras a su vida. Ahora vamos a pedirle a un amiguito que nos acompañe en la oración y nosotros nos vemos en otra oportunidad. Chao. Hola amigos, los voy a invitar a que cierren sus ojos y oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos has dado, por los alimentos, la salud, por mi vida.
te damos gracias por este tiempo que tenemos para aprender más sobre tu palabra. Dios, te pido que lo que estamos aprendiendo se nos quede grabado en el corazón y que nos enseñes a amar tal como tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como los he amado. Juan 13:34. Bendiciones, amada iglesia. En esta mañana quiero dar testimonio de una de las santas maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el Salmo 37:5: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Hace 4 años con mi esposo decidimos encomendar en las manos de nuestro Dios un proyecto. Quisimos fusionar la peluquería con una venta de productos de belleza con una colmena y queríamos que fuera acá en el Darién. Para eso tuve que renunciar a una clientela de más de 24 años en la peluquería allá en Cali. Empezamos a clamarle a Dios por un local. Le pedíamos un local con ciertas características, entre ellos que tuviera baño y ducha. Sí, efectivamente resultó el local, y el día que llegamos acá a cancelarle a la señora el primer mes de arrendo, nos dice: doña Patricia, no les puedo alquilar el local. Digo yo, ¿pero por qué? Si tan solo el lunes me dijo que sí me alquilaba el local. Y me dijo: pero es que esta semana tuvimos un inconveniente, se nos cayó el techo de la parte de atrás de la casa y nos vimos obligados a ocupar el local. Y no tenemos cómo organizarlo ahora, entonces esto se demora y no le puedo alquilar. Yo le dije: bueno, señora, muchas gracias. Salí allí muy aburrida. Llegué donde Edgar, le dije: papi, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y él me dice: nosotros nada. ¿Nosotros qué podemos hacer? Yo no sé, Dios, qué ir a hacer, pero nosotros no podemos hacer nada. Salimos en el carro, dimos una vuelta y volvimos a pasar por el mismo lugar. Y a unos cuantos metros, no sé, 6, 8 metros, allí Dios nos tenía preparado el local, el mejor local. Un local doble, 2 locales en uno, esquinero, y tenía baño, ducha, cocina y lavadero. Un local muy bueno. Llegamos y nos organizamos allí en ese local. A los 2 meses de estar allí, llamo yo a mi esposo y le digo: debes de renunciar a tu empleo porque me es muy difícil acreditar los 2 locales, muy difícil. Entonces, y aquí en Darién es muy difícil conseguir quien quiera trabajar, entonces debes renunciar a tu empleo. Él me dijo: pero ¿cómo voy a renunciar si el negocio apenas lleva 2 meses rodando y no sabemos cómo nos vaya a ir? Yo le dije: yo creo que ya es hora de que le creamos a Dios. Nosotros encomendamos este sueño, este proyecto en las manos de Dios, y ya es hora de que le creamos a Dios. Debe renunciar. Y así fue, efectivamente renunció también a un empleo de más de 17 años. Llegó aquí y la verdad no fue para nada fácil, para nada fácil. Pasaron días, semanas, y yo no me hacía ni siquiera un solo corte, ni siquiera un hito. Y mientras tanto me llamaban los clientes de Cali, la clientela: Mona, te necesitamos, nos haces falta, te extrañamos. Ellos allá necesitándome y yo acá sin hacer ni un solo corte. Fue muy, muy difícil. Llegaba la noche y literalmente me derrumbaba y decía: Señor, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hicimos? Pero volvía y me levantaba
creyendo en lo que Dios dice en su palabra. Encomienda a Jehová tu camino. Y eso fue lo que nosotros hicimos, encomendar un camino a Dios y creerle a Dios. Hoy en día, ya a los 4 años de estar aquí, somos más que bendecidos en nuestro negocio. Y nuestro negocio es muy reconocido en todo el pueblo. Nos dicen que atendemos súper bien, que asesoramos súper, y dicen que mi trabajo es calificado como excelente. Pero todo eso es para la gloria y honra de Dios. Toda la gloria es para Él. Porque sin Él esto no hubiera sido posible. Y ahora en esta pandemia, la gente se queja que la economía está muy mala. Han cerrado muchísimos locales. Cuando antes era tan difícil conseguir un local, ahorita hay locales por toda parte. Este es un pueblo que se mueve por el turismo. Y todo el turismo está cerrado Confandi, está cerrado Veleros, todos los hoteles grandes del pueblo están cerrados. Dios ha sido fiel con nosotros, nos ha sostenido, y lo que sí tenemos nosotros claro es que nosotros no dependemos de la economía de este pueblo. Nosotros dependemos de nuestro Jehová Jireh, de nuestro Dios proveedor. Él es el que nos sostiene con su mano poderosa. Y hemos sido muy, pero muy bendecidos en este lugar. Iglesia, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Bendiciones para todos. Les amamos y les extrañamos mucho. Bendiciones. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios bendiga a todos los hermanos y a los amigos que se conectan con nosotros a esta hora. Felicitamos a todos los que han asumido el reto de memorizar la palabra de Dios. Recuerden que David decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Invitamos entonces a los que no lo han hecho para que desde hoy se unan a este maravilloso reto de memorizar la palabra de Dios. Si no tienes la Biblia a mano, ve por ella. Busca a tu familia y juntos vamos a leer la palabra de Dios. Hoy nos corresponde el Salmo número 49. Vamos a leer en la versión Reina Valera de 1960. Recuerda estar atento a todos los versículos para que señales aquel versículo que más te gustó y lo escribes allí en el chat de YouTube. Dice la Biblia en el Salmo 49, versículo 1. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación.
dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Bueno, el versículo que más me llamó la atención, aunque todo el Salmo es maravilloso, es el número 8. Dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Sí, hay un pedido imposible aquí en este versículo para nosotros, los hombres, pero para Dios todo es posible. Entonces era imposible que nosotros mismos pagáramos la salvación. Por eso Dios envió a su Hijo por amor a nosotros a pagar esa redención nuestra con su propia vida y nos regaló la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, mis queridos, les invito a que ustedes anoten allí en el chat de YouTube el versículo que más les gustó, que más Dios les habló, y también les invito a que nos sigan en las redes sociales. En YouTube nos encuentran como Yumet La Floresta Cali, en Facebook como Yumet La Floresta Cali, en Instagram como @Yumet Casa de Oración. Y bueno, no se olviden darle me gusta a todas nuestras publicaciones para que día a día alcancemos a más personas para que lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Saludos a todos, que Dios les bendiga. Me gozo mucho en poder compartir con ustedes esta mañana nuevamente, y es un motivo darle gracias a Dios porque nos permite estos momentos tan especiales de acercarnos a la palabra, de interactuar por estos medios temporalmente y de continuar siendo bendecidos por el Señor de muchas maneras. Gracias a Dios por los niños, gracias a Dios por la actividad que los maestros desarrollan con ellos. Gracias a Dios porque ha sido fiel y está con nosotros siempre. Su fidelidad y su misericordia nunca nos ha faltado. Hoy vamos a acercarnos a una de las experiencias más habladas, más enseñadas, en cierta manera uno diría más comunes y más conocidas por la sociedad o por la comunidad en la historia. Es el tema de el tránsito de Israel por el desierto. Entonces, de todas maneras, quisiera, antes que
acercarme a esa porción tan preciosa o a ese momento especial del pueblo de Israel, hacer un recuerdo de qué es lo que hemos venido hablando. Recuerden que el tema que estamos tratando es por ejemplo, y lo que estamos buscando es encontrar referentes, asuntos, experiencias de imitar o experiencias de no imitar. Es acercarnos a esta realidad del pueblo de Israel para ver cómo Dios trató con ellos, para ver cómo Dios caminó con ellos y de esa manera también establecernos en fe y saber que Dios está caminando con nosotros, que Él va allí en nuestra historia comprometido con nosotros. Y creo que la mejor manera de hacer un recuento acerca de esto es la palabra de Dios. Hay unos escritos especiales a lo largo de la palabra de Dios en los cuales hombres, personajes muy importantes en la historia de la vida espiritual, de la historia de Dios con el hombre, han hablado. Por ejemplo, el Salmo 78 es una reminiscencia de la historia de Israel. Allí el salmista hace todo un recuento. Salmo 105 es una historia de las bendiciones de Dios sobre el pueblo de Israel. El Salmo 106 es la historia de Israel, pero enfocada en sus errores, en sus pecados y las consecuencias de sus pecados. Y también en el libro de Nehemías capítulo 9, desde el versículo 5 hasta el versículo 37, está la memoria de los regalos, la gracia, los dones que Dios dio al pueblo de Israel. Entonces, es muy importante esto porque, según los comentaristas, el pueblo judío en sus asambleas, en sus reuniones, toman estos salmos para leerlos. ¿Y por qué no nosotros? Entonces yo quisiera esta mañana, haciendo un recuento de lo que ya hemos hablado desde Abraham hasta aquí, leer el Salmo 105 y espero que no se sientan incómodos porque es que lo más precioso que pudiéramos hacer nosotros es leer la palabra de Dios. Esta semana estaba leyendo acerca de un pueblo que se reúne y antes de tomar decisiones pasan toda la noche leyendo la palabra de Dios. Qué interesante. Salmo 105 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agravase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó.
Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Le puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató a sus peces. Su tierra produjo ranas, hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos de todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Leí hasta el versículo 36, porque hasta allí llegamos en la meditación anterior. Pero aquí tenemos un tremendo resumen de lo que ha sido el programa de Dios con su pueblo Israel. Quisiera que ustedes tengan en cuenta estas citas bíblicas para que de repente las leamos y podamos acordarnos de ese pueblo de Israel. Muy bien, hoy nos acercamos entonces en esta historia de Israel, de la cual estamos sacando ejemplos para nuestras vidas, y vamos a hablar del momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto victorioso. Ya lo vimos en la meditación anterior, gozosos, ya no tienen que servirle más a Faraón, Él les ha dado aún sus riquezas para que salgan rápido, y el pueblo de Israel sale y va a un lugar tremendamente curioso, el desierto. Allí el desierto es un lugar de paso, es transitorio para el pueblo de Israel, pero la actitud, la conducta, el comportamiento de los hijos de Dios, de los hijos de Israel, hace que este tiempo se prolongue por más años y que entonces el pueblo tenga que hacer un aprendizaje más didáctico de parte de Dios. Tengan que aprender por experiencia muchas cosas que hubieran podido ser evitadas si ellos hubieran sido obedientes y hubieran creído lo que Dios estaba diciéndoles. Así que el desierto no va a ser un tiempo exageradamente largo, van a ser 40 años. Entonces ese será el tiempo que vamos a intentar cubrir hoy, de alguna manera colocando los asuntos principales y generales, pero también mirando qué ejemplo podemos sacar de allí para nosotros. Recuerden que en la meditación introductoria que hicimos, hablamos de 1 Corintios capítulo 10, que de alguna manera el apóstol Pablo retoma a los asuntos principales del desierto con el pueblo de Israel y que él dice que quedaron como ejemplo para nosotros. Quisiera mencionar entonces algunas características de ese terreno, de ese territorio, de esa zona llamada desierto. En primer lugar, tenemos que decir que el desierto siempre lo relacionamos con un lugar inhóspito, árido, despoblado, estéril. Entonces allí es un lugar donde no anhelamos estar mucho las personas, porque allí no hay abundancia, todo en realidad no hay, ni siquiera podemos hablar de escasez, podemos hablar en este momento de que no existe ninguna provisión en ese lugar. Ya mencioné en la meditación anterior también que todo ese territorio del desierto eran territorios de nómadas, personas que pasaban
por allí, hacían sus rutas, pero nunca se quedaban en el desierto, excepto el pueblo de Egipto, que encontró un territorio apropiado con las indicaciones que hicimos en la meditación anterior y que pudieron establecerse gracias a las bondades del río Nilo, a las bondades de las estaciones que aplicaban en ese territorio y se convirtieron en un imperio que duró más de 3000 años. Pero el desierto en términos generales no es un lugar agradable para vivir. El pueblo de Israel lo sabía, entonces allí los va a llevar Dios. Seguramente allí lo que Dios quiere es que ellos aprendan a depender 100% de Dios. Y eso es una lección muy importante también para nosotros. Entonces el desierto es un lugar donde Dios va a mostrar su amor y su favor a su pueblo. Tenemos muchos versículos que leer, pero yo voy a restringirme a algunos exclusivamente. Dios busca que Israel le ame, que Israel le siga. Recuerden que el propósito con que han salido de Egipto, Moisés le ha dicho a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Es decir, el llamado de Dios a su pueblo es a servirle. Ni siquiera es a buscar a ver cómo hacen producir el desierto. Ni siquiera es buscar a ver cómo hacen que eso se convierta en territorio habitable. No, que me sirvan. Y a eso van en realidad. Pero el pueblo tal vez no pudo comprender ese propósito de Dios y se equivocaron. Quiero repetir esto que es muy importante también para la experiencia de los cristianos hoy. El desierto no es la meta ni es el ideal de nadie. En realidad, ni de Dios, quiero decirlo. En realidad el desierto es el paso de una experiencia, en el caso de Israel, de esclavitud, a una experiencia de libertad. Pero una libertad ahora bajo la dirección de Dios, bajo la guía de Dios, bajo la provisión que Dios les va a dar a ellos. Entonces, ese desierto, ni siquiera seres humanos habitan por allí. Todas las personas que se encuentren por allí van de paso. Entonces, en segundo lugar, el desierto es un lugar donde el ser humano experimenta su vulnerabilidad. Allí, como no hay provisiones, allí como no hay recursos, entonces el ser humano descubre su mortalidad, descubre su escasez, descubre su necesidad, descubre su sed, descubre su hambre y descubre que no tiene nada. Y allí es donde Dios esperaba que el pueblo lo que hiciera era que optara por una dependencia absoluta de Dios. Y tal vez por eso los hace vulnerables, los hace débiles, los hace mortales, para que sepan que si algo se logró, que si algo tienen, aún su propia vida, es porque Dios se la ha dado. Es la gracia de Dios sobre ellos. El desierto también es un lugar donde se experimenta entonces la providencia maravillosa de Dios. Allí es donde Dios va a venir a suplirles a ellos. Dios manifiesta su poder y su amor en un continuo clima de milagros y en su contacto permanente con su pueblo. Él ha hecho que Faraón a la fuerza deje ir al pueblo hacia el desierto. Es quien establece el itinerario. Ya vamos a mirar cómo la nube es la que va diciéndoles cuándo es el momento de parar, cuándo es el momento de seguir. Él es el que está todos los días provisionándoles alimento. Envía a su ángel para acompañarles durante el viaje. Y así durante los 40 años lo que vamos a ver es la providencia de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios sobre su pueblo. Y aquí quiero también hacer un apunte muy importante que para mí por lo menos ha sido de mucha admiración
como decimos los pastores, me ha ministrado mucho esto. Saber que aunque el pueblo no cumplió los estándares que Dios esperaba, porque dudaron, porque murmuraron, porque adoraron otros dioses, bueno, por innumerables razones y errores que cometieron, hay una cosa que para mí fue de mucha alegría y de mucha fortaleza, es saber que Dios le había dado unos dones al pueblo, unos regalos al pueblo, y aunque el pecado del pueblo le hizo enojar y tomar algunas decisiones, me llama mucho la atención saber que el pueblo, que esos dones maravillosos, Dios nunca se los quitó. Ya vamos a hablar de ellos y voy a volver a hacer énfasis sobre eso. Pero el desierto también es un lugar de tentación. El desierto también es un lugar de combate espiritual, porque allí se debe vivir por fe. Allí se debe vivir confiado en la soberana gracia de Dios, despojado de sus frágiles seguridades humanas. Allí nos toca enfrentar, dice la Biblia, que en el desierto habían escorpiones, habían víboras, habían fieras. Además no había agua, además no había alimento. El hombre allí se ve entonces en una terrible tentación, y la tentación más cercana al pueblo de Israel, recuerden que es: volvamos a Egipto, volvamos a Egipto. Se les había olvidado que había un camino difícil de cruzar, que era el Mar Rojo, que al regresarse seguramente allí se iban a quedar, porque ya Dios no se los iba a abrir. Pero el pueblo, su pensamiento era: regresemos a Egipto, y su mayor tentación, por decirlo de alguna manera, era esa. Entonces el ser humano se ve moralmente desnudado en el desierto. Allí hay murmuración, allí hay rebelión contra Dios, allí hay incredulidad contra Dios, y sin embargo Dios sigue siendo fiel. Finalmente, el desierto también es un lugar donde el hombre puede encontrarse con Dios. Allí encontramos a Dios visitando al pueblo de Israel. Mientras el pueblo de Israel estuvo en Egipto, Dios hablaba con sus siervos, daba direccionamiento, daba orientaciones, pero en el desierto Dios se le aparece. Dios visita a Moisés, lo lleva al monte Sinaí, allí le da sus ordenanzas. Entonces es un lugar de encuentro con Dios. Muchos siervos de Dios también se encontraron allí o tuvieron experiencias preciosas espirituales con Dios en ese desierto. Hablemos entonces de cuáles son esos dones espirituales, esos dones, no dones espirituales, esos dones, esos regalos, esa gracia que Dios puso sobre el pueblo. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 a 5, allí nos menciona en realidad 4 regalos. El apóstol Pablo empieza diciéndole a los hermanos de Corinto: no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y allí hay una palabra muy importante: todos estuvieron bajo la nube. O sea, no había parcialidad en Dios en ese sentido. Todo el pueblo de Israel que salió, que va caminando por el desierto, independientemente de cómo su comportamiento, la nube les va guiando. La nube va con ellos en el día, en la noche es una columna de fuego, y allí está todo el tiempo acompañándoles. Dice la palabra de Dios en Éxodo 13, 21, que la columna de nube iba delante de ellos, y en otros pasajes dice que la columna de nube estaba sobre ellos. En otras palabras, Dios está organizando todo. El día, el calor es fuerte, el calor puede llevar a una deshidratación al pueblo, porque también el agua es escasa, pero Dios coloca su nube. La noche es oscura, es temible, es terrible, y Dios coloca esa nube, coloca como una lámpara, como una iluminación para su pueblo. Hagamos aquí también una reflexión relacionada con la cantidad de gente que iba.
Si fuera una nube para una familia, una nube para los habitantes de una cuadra, de una manzana, pues, ¿qué podríamos decir? Pero las cuentas dicen que iban alrededor de 2.300.000 personas. Eso es una multitud muy grande y solamente Dios puede organizar una nube que los cubra a todos. Y allí el énfasis de todos. ¿Cuántas hectáreas, cuánto territorio ocupaban esas 2.300.000 personas? Digamos 2 millones, más el ganado que llevaban, ovejas, vacas, toda clase de animales que iba con ellos. ¿Cuánto territorio están ocupando cada vez que se estacionan y aun cuando se movilizan? ¿Cómo es de grande esa nube para darles cobertura a todos? Y el apóstol Pablo y la palabra de Dios, como les mencioné, Éxodo 13:21, que quiero leerlo. Éxodo 13:21 dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Es decir, el pueblo de Israel no tenía inconvenientes para caminar, avanzar, así fuera día o fuera noche. Cuando Dios decía que se movieran, simplemente ellos tenían que moverse. Pero aquí tenemos a Dios colocando semejante milagro sobre esa multitud de personas. Ese es el primer don. Ahora, el pueblo desobedece, el pueblo peca, el pueblo murmura, el pueblo hace cuantas cosas contra Dios, pero esa nube nunca se va. Allí está la misericordia de Dios. Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra de Dios. Si fuera hombre, habría quitado esa nube cuando lo hicieron enojar. Cuando se disgustó con ellos, entonces quieren calor, les quito la nube. Quieren las fieras persiguiendo sus ganados en la noche, entonces les quito el fuego. No, ahí está esa gracia, por eso los llaman dones de Dios, porque el pueblo no tenía forma de comprarlos, porque el pueblo no tenía forma de establecer esa nube y que no se moviera de allí, de darles esa cobertura. No había forma, era la gracia de Dios. La segunda don que Dios les dio fue la posibilidad de atravesar el mar. Ese es un don que nunca más el pueblo de Israel lo ha vuelto a recibir. Otra vez, qué multitud tan grande, y Dios organiza para que se abra el mar Rojo y el pueblo pueda pasar. Es tan milagroso esto que para la gente común es increíble. Estaba escuchando una conferencia esta semana acerca de ese milagro en el Mar Rojo, y entonces lo que dicen algunos de estos estudiosos es que no, que lo que sucedió fue que en ese territorio hubo un tsunami y que ese tsunami cogió las aguas y las arrinconó en un lado mientras pasaba el pueblo de Israel. Entonces, que como eso es normal en las aguas de los mares y en esos territorios, entonces que simplemente fue eso. Bueno, yo me quedé pensando y dije, pero tan preciso Dios a terminar el tsunami exactamente cuando Faraón está metido en el medio del mar. Qué cosa tan tremenda. Además, si es una tempestad, si unos vientos que están arrinconando las aguas, ¿cómo Israel puede pasar tan tranquilo? Cosas como esas. Aquí simplemente hay que decir, es un milagro de Dios. Y les decía hace 8 días acerca de Ramsés II, que fue probablemente el faraón, que su momia, que está guardadita todavía, tiene unos residuos salínicos, y la única explicación que hay es que él murió ahogado en las aguas del Mar Rojo. A Dios sea la gloria. Todos pasaron el mar, todos lo cruzaron. Y yo no sé, pero ellos tenían que ver allí la mano de Dios. Eso nunca había pasado.
Eso nunca se lo imaginaron que sucedería. De hecho, cuando están al lado del mar y ven los ejércitos de Faraón que viene, dice la palabra de Dios que todos se asustaron, hablaron, gritaban. ¿Y qué cosa hacían? Porque se sintieron que morirían. Ellos sabían que las aguas o los ejércitos de Faraón, pero en manos de alguien iban a terminar sus vidas. Y Dios dijo, no, yo tengo poder sobre las aguas. Y abrió el mar para que ellos pasaran. El tercer don gratuito que viene de Dios para el pueblo es, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, versículo 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. Oh Dios mío, gracias. Enviar desde el cielo cuántas toneladas. Enviar desde el cielo cuánta cantidad de maná para alimentar 2 millones y más de personas en el desierto. Yo no sé si los animales también comerían de esto, pero en el desierto normalmente no hay pastos. Temporadas cuando los pastos se secan, hay temporadas de invierno cuando crecen los pastos, pero en otras no. Pero Dios está supliendo allí y Dios le dice al pueblo, yo estoy dando mis dones, mi poder, les estoy mostrando que yo estoy con ustedes, les estoy mostrando que yo soy su guardador. El territorio es inhóspito, es estéril, el territorio es aterrador, hay fieras, hay todo lo que quieran, hay muerte, se mueven, alguien dice, los demonios se mueven en ese territorio, pero yo voy con ustedes todo el tiempo. Y dice la palabra de Dios entonces que todos comieron ese mismo alimento espiritual y luego dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Dios les proveyó aguas en el desierto. ¿No es esto maravilloso? Que Dios haga ese contraste tan tremendo. Los llevo a un territorio donde no hay nada para yo suplirles todo. Los llevo a ese territorio donde ustedes quedan expuestos a la muerte a menos que yo sea el provisionador de ustedes. Pero no se preocupen, yo los llevo al desierto, pero yo me voy a ocupar de ustedes. Yo voy a suplir para ustedes. Y eso fue lo que hizo Dios en el desierto. Y una quinta que, aunque 1 Corintios 10 no lo menciona, pero en el desierto es donde el pueblo de Israel recibe ordenanzas, instrucciones, para que ellos aprendan cómo es que se camina en el desierto. Cómo deben conducirse, y no solamente en el desierto, sino también a lo largo de su vida. Entonces vienen las ordenanzas que Dios les da, las instrucciones que Dios les da allí en el desierto. En ese territorio Dios instruye, Dios enseña, Dios da palabra, Dios da orientación. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20, bueno, todo el libro de Éxodo, el libro de Levítico y también Deuteronomio capítulo 5. Se vuelven a repetir estos 10 mandamientos para el pueblo. Entonces, hasta aquí lo que vamos teniendo es un pueblo que no tiene nada, un pueblo que sale a exponerse, pero por el otro lado, al Dios de los cielos que los ha organizado desde Abraham, desde Isaac y desde Jacob, y les ha dado una promesa, diciéndoles, haré de ustedes una nación grande, diciéndoles, les daré una tierra, diciéndoles, ustedes serán de bendición, en ustedes serán benditas todas las familias de la tierra. Allí está ese Dios diciendo, yo estoy cumpliendo mi palabra y yo cumplo mi palabra. Pero, ¿cuáles son entonces aquellas cosas negativas que son el ejemplo para nosotros no imitar? Dice la palabra del Señor a partir del versículo 7 de 1 Corintios 10, que ellos entonces en el desierto buscaron e hicieron otros dioses, se volvieron idólatras. Y viendo al Dios que los había
hecho estas maravillas y que seguía allí haciendo esas maravillas con ellos, y son capaces de construir un becerro de oro y decirle: este es nuestro Dios. Esto, hermanos, no tiene presentación. Acuérdense que es el ejemplo para nosotros. Fornicaron con esos otros dioses, le rindieron culto a esos dioses. Tentaron al Señor en el desierto. Hicieron pecar a Moisés en el desierto y le hicieron quitar el privilegio de entrar a la tierra prometida, porque se llenó de ira a causa de esa actitud tan desobligada, de esa actitud tan incrédula del pueblo. Y finalmente murmuraron. Todo el camino del desierto está lleno de murmuración. Murmuración contra Moisés, murmuración contra Dios, murmuración contra los líderes. Y allí está el pueblo de Dios en el desierto. ¿Qué lecciones pudiéramos sacar entonces? Yo quisiera, antes que terminar, y hablar de pronto de 2 o 3 lecciones que el Señor quisiera darnos en este día a nosotros, porque de alguna manera Dios nos invita a vivir nuestra vida cristiana en un desierto, pero no tanto en un desierto donde no hay alimentos para nuestro sustento físico, o donde no hay esas provisiones, las tenemos. Pero Dios nos invita a caminar en un desierto en varios sentidos. Uno, en el sentido de que esto es transitorio. Nuestra ciudadanía está en los cielos. 2, en que mientras caminamos por aquí no nos podemos dejar distraer, porque tenemos que caminar en la guía de Dios, en la dirección de Dios. Entonces quisiera leer la parte final del Salmo 105 y algunos versículos del Salmo 106 rápidamente, para que hagamos el resumen, porque lo que hace el Salmo es eso, hacer un resumen. Y como les digo, si ustedes pudieran dedicar tiempito a leer Salmo 105, Salmo 106, Salmo 107, Nehemías capítulo 9, allí está todo lo que el pueblo de Israel aún hoy conmemora eventualmente en sus fiestas, en sus celebraciones, acordándose de ese Dios grande que ellos tienen, y aún hoy ellos siguen creyendo que ese es el Dios provisionador de ellos. Salmo 105, 37 dice: lo sacó con plata y oro. Estamos hablando de la salida de Egipto, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Salmo 106. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y les rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza.
Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, tentaron a Dios en la soledad y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas, no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal-peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Y allí sigue ya hablándonos de otros eventos de la historia del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué lecciones pudiéramos nosotros sacar este día? La lección más positiva y más hermosa de todos: Dios sigue siendo nuestro sustentador hasta hoy. Sus dones maravillosos no cambian. Sus promesas siguen siendo fieles para la iglesia hoy. Él sigue siendo el Dios que está caminando con la iglesia. Tal vez hoy no tengamos la nube y alguien se sentirá muy triste porque no tiene la nube arriba de usted. Diría, si yo tuviera esa nube, yo viviría en santidad, en compromiso, en servicio a Dios. Quiero decirles que tenemos algo mejor. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios camina con nosotros. Y desde el día que recibimos a Cristo, la palabra de Dios dice que ese día vino el Espíritu a morar con nosotros y en nosotros. Y el Espíritu de Dios es Dios mismo morando en nosotros. Tenemos su presencia, su compañía, 24 horas. Dios está con nosotros. ¡Qué bendición! Número 2. Estamos en este desierto y Dios camina con nosotros y nos ha dado las instrucciones sobre cómo pasar este desierto. Aquí tenemos la palabra de Dios. Tenemos el manual del Señor. Y aquí nos indica, si queremos pasar con éxito el desierto, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos las instrucciones de Dios. Y como si fuera poco, Dios nos ha prometido, y hasta hoy lo ha hecho, siempre darnos su provisión. Siempre nos dará su provisión. Dios nunca nos dejará. Entonces, hermanos, ¿cuál es el consejo que pudiéramos tomar esta mañana? No murmuremos contra Dios. No seamos desagradecidos contra Dios. Si vienen momentos difíciles, críticos, como se llamen, sepamos que allí está Dios y que Él lo que quiere es glorificarse en este momento, en esa situación. No había pan. El pueblo le dice, Señor, no tenemos pan. Dios les envía pan. No había agua y el pueblo clama pidiendo agua y Dios les envía agua. Entonces Dios estará aquí y nos ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo cierro esta meditación diciéndoles que esto sea suficiente. No crean que esta tierra es el último habitar de nosotros.
Este es un momento de paso, un desierto de paso. Somos extranjeros, somos peregrinos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero recuerden que hubo una gran generación, los mayores de 20 años, no llegaron al Canaán prometido, no llegaron a la tierra por la cual Dios había jurado a sus padres que la daría a ellos. Cuidado. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcáis no haberlo alcanzado. Yo oro, Señor, esta mañana que nos vistas de tu poder, de tu fuerza, que nos hagas ahora sentir tu compañía a cada uno independiente de la situación en que se encuentre. Y Señor, que nosotros podamos caminar contigo. Pasar, Señor, este desierto, que a veces para muchos es muy difícil, y lo fue para el pueblo de Israel. Pero tú estabas con ellos y tú estás con nosotros. Yo te doy gracias esta mañana y te pido que nos ayudes para que podamos salir en victoria, que podamos tomar, como dijo el apóstol Pablo, el regalo de la vida eterna, el premio del galardón que ha prometido el Señor a todos los que le aman. Bendito el nombre del Señor. Amén y amén. Bueno, recuerdan que hoy tenemos la celebración de la Cena del Señor. Vamos a hacer una ceremonia corta a través del Facebook. Entonces les invito para que a continuación pasemos allí y podamos hacer este momento de celebración en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Somos la Iglesia Unión Misionera La Floresta, Cali, casa de oración, y algo que nos caracteriza es la generosidad con la que damos a Dios y de que damos de todas esas bendiciones que recibimos de parte de Él. Así que te invitamos, si tú también quieres participar y quieres contribuir a la extensión del reino de Dios, a que nos escribas a los números que aparecen en pantalla, al 316-410-0882 y al 322-624-4796. Ahí nos puedes escribir y te estaremos dando toda la información que requieras para que tú también puedas participar de esto. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo.